Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente con ustedes para traerle la palabra que permanece para la hora que pasa. La palabra de Dios. La que algunos dicen que no tiene vigencia. Nunca estuvo tan vigente como ahora. Todas las cosas que acontecen en este tiempo están marcando que la obra del Señor escrita en la Biblia es la verdad. Les saludamos en nombre de todo el equipo que hacemos este programa. Saludamos a todos los hermanos, amigos, conocidos, iglesias, pastores y aún aquellos hermanos que están más allá de nuestra frontera, hermanos de España, de Italia, de Francia, de Estados Unidos, de tantos otros, Chile, de Perú, hermanos que nos ven, les mandamos un abrazo grande y siempre esperamos que usted toque la campanita de YouTube y se asocie. Ayúdenos, asóciese y mándenos un chat diciéndonos de dónde nos ve. Nos ponemos contentos. Ustedes me ven a mí, pero yo no los veo a ustedes. Tengo que creer que ustedes están ahí. Salvo, como hacen muchos, que me mandan un saludo. Todas las veces que nos ven, mandan un saludo. Estamos hablando en estos días de un tema muy interesante que lleva por título La victoria que vence al mundo. Y cuando hablamos de mundo, como dijimos en el viernes pasado, estamos hablando del sistema que gobierna este mundo, que justamente no es el de Dios, es un sistema diabólico, satánico, porque el hombre dejó de confiar en Dios y comenzó a confiar en Satán, desgraciadamente. La victoria que vence al mundo, según la Biblia, es nuestra fe. Nuestra fe en Dios, en su palabra que nos muestra su voluntad y en nuestra obediencia y temor a ofender a un Dios tan bueno y tan maravilloso. Si usted tiene Biblia, me puede seguir. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice aquí la palabra de Dios, es el texto que hemos comenzado a leer anteriormente, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, al sistema. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, al sistema, nuestra fe en Dios. En estos días, desgraciadamente, encontramos, hermanos, muchísimos predicadores y muchísima gente que dice que pertenecen a una iglesia. Escuchamos tantas doctrinas torcidas y falsas por internet. Y hay muchísimos pastores y hermanos que me escriben y me dicen, pastor, necesitamos tanto oír la verdadera doctrina y hoy no se encuentra. Mire, tenemos creyentes de tantos lados porque se han asustado con las predicaciones que han salido hoy a aflorar a través de internet. Por favor, si usted sabe de gente que está con hambre y sed de la sana doctrina, dele nuestro link y dígale que nos siga, porque nosotros estaremos predicando aquí a las 9 de la noche, los miércoles, los viernes, los domingos, siempre trayéndole palabra de Dios. Mire, le estamos trayendo una palabra de fe para vencer a todo este sistema de pecado mundano del cual en este mundo reina. Pero hay algunos que confunden fe con deseos personales. Y esto tenemos que tener un cuidado, hermanos. Si no estamos en obediencia a la palabra de Dios, es muy fácil que nos equivoquemos. Han salido gente en este tiempo que predican cosas, que profetizan, y claro, la gente está muy sensible con esto de la pandemia.
Hay mucha gente sufriendo, mucha gente que está padeciendo muchas cosas horribles con esta pandemia. Y estos pseudos predicadores aparecen trayendo profecías y mensajes, inclusive condenan a la gente que si usted no les obedece, Dios le va a traer una plaga peor que el COVID-19 y no sé las cosas que dicen. Esto es porque la gente no conoce la palabra de Dios. Pero, mis estimados hermanos y amigos, aquí estamos nosotros para ayudarles. Mire, les voy a dar un ejemplo de lo que es el error o la confusión cuando uno confunde fe con deseos personales. Yo conocí al Señor a los 17 años, en una iglesia de un pueblo, de una ciudad, en la provincia de Buenos Aires. El primer año estuve de novio con el Señor, estaba enamoradísimo. 18 años. Cuando cumplí los 19 para 20, me había apartado del Señor. Por algunas circunstancias de la vida no estaba congregándome, no estaba orando. Y de pronto me doy cuenta, teniendo 19 años para 20, que me iban a sortear en aquel entonces para hacer el servicio de conscripción. Y me agarró la fe de conveniencia. Esto es lo que yo digo. Confundimos fe con deseos personales. Y le empecé a decir a todos los creyentes amigos y aún mi familia que yo me iba a salvar. Volví a la iglesia, no me perdía culto, comencé a leer la Biblia, pero la Biblia dice, a Dios no lo podemos engañar. El día del sorteo, yo me escuché todo el sorteo por la radio. El sorteo en aquel entonces era como cuando cantan la lotería. Se marca, ¿cómo decir? Se nombra o se declara las 3 últimas cifras del DNI. Yo tenía las 2 últimas cifras, 727. Así que el que canta los números dice orden 001, empieza así con el 1, y el otro dice sorteo, y la bolilla que te toca, te toca. Si es 300, 400, nos tocaba ir a tierra. Si te tocaba el 700, cerca del 800, era aviación. A mí me tocó el 964. Hice la Marina de Guerra 2 años. Y eso que yo decía, me voy a salvar. Me salvé de comer 2 años en mi casa. Pero para muestra de que yo andaba mal, los 2 compañeros míos que me acompañaron a la revisación, ellos se salvaron por número bajo. Ellos andaban bien con el Señor. Y a mí me tocó Marina. 2 años por haber andado en rebeldía, después de haber conocido la verdad. Es como dice la palabra, si después de haber conocido la verdad te volvés a las acciones mundanas, mejor hubiera sido que no hubieras conocido al Señor, dice, porque el diablo viene y te da una paliza, ¿no? Yo confundí fe con deseo en mi corazón personal. Luego, mire, le voy a dar otro ejemplo. Conocí un joven cuando yo estudiaba en el Instituto Bíblico, que él quería ser un predicador como su pastor. Tal es así que fue al Instituto Bíblico creyendo que con todo lo que iba a aprender, iba a entrar como creyente y iba a salir por otra puerta como pastor. Y después de 1 año de estudio, recién el primer año, se le ocurrió hacer una campaña. Y él decía que tenía fe y que Dios iba a hacer milagros. Hizo propaganda, imprimió volantes, me acuerdo. Estábamos todos en el seminario y hizo una campaña por ahí cerca, en un barrio, en un descampado. Armó
una tarima para estar arriba con parlante, la gente empezó a venir. Y él anunciando que Dios sanaba, que Dios proveía. Y cuando después de predicar el primer mensaje llamó adelante a los que estaban enfermos, vino un señor con muletas y le dijo, largue las muletas porque Dios lo sanó. Y el hombre obedeció y se pegó un flor de golpe, se cayó al piso. La gente lo levantó, era una vergüenza. Pero él lo dejó pasar, él decía, yo tengo fe. Oró por una señora que tenía unos anteojos de aumento terrible, le dijo, sáquese los anteojos. No veía nada la mujer. Se puso los anteojos y después no veía ni con los anteojos, así que quedó peor, no sé si era de los nervios. ¿Y sabe cómo volvió ese joven? Volvió al seminario diciendo, la gente no tiene fe. Entonces, para salvarse de su error, le echó la culpa a la gente. La gente no tiene fe. Él tenía fe, pero la gente no. Entonces, ¿para qué iba a predicar si la gente no tenía fe? Este es un error. Hay gente que confunde la fe en Dios por un deseo personal. Nuestros deseos y nuestros pensamientos tenemos que tener cuidado de no confundirlos con la voluntad de Dios. Ahora, esta confusión viene a nosotros cuando nosotros no conocemos la Biblia, no conocemos la verdad. Cuando el Señor Jesús estaba ayunando, que los que han leído la Biblia saben, cuando Él se apartó para ayunar y orar 40 días y 40 noches, el diablo lo vino a tentar. Le ponía pensamientos en la cabeza. La primera tentación fue decirle, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se transformen en pan. Claro, no sé en qué día estaría de los 40, supóngase que hacía 20 días que no comía. Debe haber tenido un hambre atroz el Señor. Así que el diablo dice, si eres el Hijo de Dios, demuéstramelo, dile a estas piedras que se transformen en pan, y como eres el Hijo de Dios, se va a transformar en pan, come y se te va el hambre. Y el Señor le contestó con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Que eso es lo que necesitamos, conocer la palabra de Dios. La segunda tentación lo subió al campanario del templo y le dijo, arrójate, tírate si eres el Hijo de Dios, porque escrito está. Y le citó un salmo, a sus ángeles mandará, para que lo sostengan en sus brazos y así sus pies no tropiezan en piedra. Parecía que era la verdad. Le citó un texto tal cual, pero lo dio vuelta. El Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. También está escrito. Es decir, yo no me voy a tirar obligándolo a Dios para que me sane o me salve. Eso es tentar a Dios. Ahora, si yo me resbalo y me caigo, Él me sostendrá. Pero yo tirarme para obligarlo a Él que me salve, no. Vete, Satanás. Luego lo llevó a otro lugar y le mostró los reinos del mundo. Le ofrecía el oro y el moro. Dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No le interesaban las riquezas del mundo, justo a Dios, justo al Hijo de Dios que venía del cielo, de las calles de oro, del mar de cristal, de las puertas de perlas. ¿Para qué quería el oro de este mundo, verdad? Si Él ya lo tenía en el cielo. Hoy en día, amigos y hermanos creyentes, tenemos un problema con algunos creyentes y algunos pseudos predicadores. Quiero decirles que hay muchos de los que se hacen llamar creyentes que están tentando a Dios con su proceder. Lamentablemente. Hacen cosas fuera del orden bíblico. Es decir, toman textos sin leer los contextos
Y cuando uno toma un texto sin leer otras partes de la Biblia, cuando uno toma un texto sin el contexto, es un pretexto. Hacen cosas y actúan usando el nombre del Señor, creyendo que de esta manera el Señor los guardará. Hace poco fui a un dentista, que es un médico nuestro de la familia, y él sabe que yo soy pastor. Me dijo, estuvo hace poco una persona que dice que es creyente como usted, pero vi que viene sin tapaboca. Cuando le dije que quería ponerle alcohol en las manos, dijo, no se haga problema. Y le pregunté, dijo, ¿por qué no usa el tapaboca? Dice, porque nosotros estamos en las manos de Dios. Si está de Dios, que me contagie, me voy a contagiar. Si no está de Dios, que me contagie, no me voy a contagiar. Porque yo soy creyente en Dios, le dijo. Y estoy en la mano de Dios. Jesús me cuida. Si Él quiere que me contagie, me voy a contagiar. El médico me contaba esto y me decía, esta persona, ¿usted piensa como esta persona o esta es una que está fuera de orden? Porque esta persona está poniendo en peligro no solo su vida, sino la vida de los demás. Porque él se contagia y a la vez contagia a otros. Y más allá del sentido común del médico, porque el médico por sentido común decía, tiene que cuidarse. Más allá del sentido común del médico, estaba la obediencia del creyente a las autoridades sanitarias, de presidencia, de lo que sea, que nos piden cumplir un protocolo. Por consecuencia, cuando alguien dice yo no me cuido porque Dios me va a cuidar, estoy obligándole a Dios que me cuide. Yo le expliqué algo de esto al médico, pero yo a este creyente, como me dijo un creyente, pero mire, la Biblia dice, aunque tomares veneno, no te dañará. Sí, pero yo quiero decirle que si yo tomo veneno, hay un frasco de veneno y yo tomo para demostrar que Dios me cuida y me sana, que no me pasa nada, me voy a morir envenenado. Pero si a mí me dan veneno y yo no lo sé, Dios me va a guardar. Son dos cosas muy distintas. Es lo mismo que dijo el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. No obligues a hacer algo que Dios dijo que te va a librar porque a vos se te ocurre. Por supuesto que el Señor nos va a guardar si tomamos veneno y no sabemos que lo estamos tomando. Escuché un testimonio de un joven que lo escuchó del pastor mismo. Un hombre se convierte al Evangelio y la señora no se convierte al Evangelio. Él no solamente se convierte, sino que Dios lo llama al ministerio, va a un seminario, se prepara, termina siendo pastor. Entonces la mujer veía que él cada vez estaba más metido en las cosas de Dios y ella cada vez tenía más ganas de vivir en el mundo. Así que lo empezó a envenenar. Le ponía veneno en la comida para que se muera, porque no lo podía cambiar. Casi un año envenenándolo y predicando el Evangelio como si comiera la mejor comida. Un día esta mujer, esas cosas de Dios, se equivoca de plato. Y el plato con veneno se lo come ella. Se empezó a sentir mal, llamaron al médico y antes que muriera le confesó al marido, ¿qué tenés vos? Hace un año que te estoy poniendo veneno y no te morís. Y yo como una sola vez y me muero. Y él le pudo decir, yo no sabía que me estabas envenenando. Pero mirá, Dios dice que aunque comieres veneno, tomaras veneno, no te dañará.
el Señor me guardó, porque yo no sabía que lo estabas haciendo. Así que le guió a pedir perdón. Ahora, fíjese lo que es el error de pensar mal en la Escritura. Este hombre me viene a decir, ¿cómo? Yo no me voy a cuidar. ¿Para qué me voy a cuidar si Dios me cuida a mí? Si dice que aunque tomare veneno no me hará daño. No, hay que interpretar bien la Escritura. Yo no voy a obligar a Dios. Y yo no voy a salir con una helada, con el torso desnudo afuera, para demostrar que Dios me cuida y que no me resfrío. Yo no voy a salir a abrazar gente y a darle besos a los amigos, porque me voy a contagiar de COVID. No lo voy a hacer, porque las autoridades nos dicen que nos cuidemos. Ahora, si alguien me abraza de prepo a mí y me quiere contagiar, Dios me va a guardar, porque yo no desobedezco a las autoridades. Mire, en Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2, dice, escúcheme bien, usted que es creyente, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Quiere que lo leamos otra vez? Sométase, métase debajo, obedezca a toda persona, a las autoridades superiores. Toda persona, creyente y no creyente. Porque no hay autoridad en este mundo, sino que ha sido puesto por Dios. Toda autoridad. Y las que hay por Dios han sido establecidas, dice, de modo que el que se opone a la autoridad, a mí no me importa que digan que hay que ponerse el tapabocas, yo hago la voluntad de Dios. La autoridad está puesta por Dios. Si le desobedeces, estás desobedeciendo a Dios. Mirá, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Les quiero ayudar, hermanos. Usted me dice, oh, usted no tiene fe. No, yo tengo fe. Pero porque conozco la Escritura. Pero escúcheme, me decía un hermano, pero no ha leído en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles le dijeron a las autoridades, ¿a quién tenemos que obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiere decir que nosotros, si las autoridades, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Dije, no, un momentito. Si usted lee ese texto solo, pareciera que dice lo que usted dice. Pero si lee más arriba, se da cuenta que las autoridades romanas le prohibían predicar el Evangelio. Le dijeron, no hable más en el nombre de ese hombre, que era Jesús. Entonces ellos dijeron, nosotros vamos a predicar igual. Porque Él nos mandó a predicar. Ahora, las autoridades nuestras no nos están prohibiendo predicar. Mientras no me prohíban predicar, les voy a obedecer en lo que quieran que obedezca. Pero voy a predicar el Evangelio. No sé si me explico. Si ellos me quieren obligar a pecar, es otra cosa. Vaya y fornique, vaya y adultere, déjese de tontería. No, yo obedezco a Dios, porque tengo fe en Dios, le obedezco. Pero si la autoridad me dice está prohibido hacer esto, dice la palabra que me tengo que someter si no me manda o me prohíbe algo de hacer la voluntad de Dios. Mire, hay iglesias que sus ministros enseñan a los feligreses a no guardar el protocolo. Que Dios perdone a esta gente. Hacen reuniones en espacios cerrados, amontonados, abrazados. Lo he visto yo, he visto videos, cantando, aplaudiendo, y luego se contagiaron todos.
Cuando alguien se acercó a decirle, no haga esto, hermano querido, guarde el protocolo por amor a la iglesia, que no, que Dios nos mandó a hacer esto, resulta que se empezaron a contagiar, se murió el pastor. ¿Quién tuvo la culpa? Dios. ¿Le echaron la culpa a Dios? Dios nunca falla en sus promesas. Si Él dice que te va a guardar, te va a guardar. Pero también dice que obedezcas a las autoridades. Él no está contento cuando los hijos no obedecen a los padres. Dios no está contento cuando los empleados no obedecen al patrón. Dios no está contento cuando nosotros no obedecemos a las autoridades. Yo no le tengo temor a la autoridad, al policía, por ejemplo. Si yo no soy ladrón, pero si robo, bueno, mejor que tenga temor, porque por algo lleva la espada. Porque si no, después la culpa la tiene Dios. Ahora, hermanos, hay un mandato de nuestras autoridades que nos piden que tengamos distanciamiento, 1,5 metros, 2 de persona a persona, usar tapaboca, limpieza de manos, limpieza de zapatos cuando entramos a casa, no abrazarse, no compartir el mate. Hay infinidades de ordenanzas de las autoridades que lo único que están haciendo es tratando de que no nos contagiemos. Obedezcamos y Dios va a hacer la parte que nosotros no podemos hacer. Desgraciadamente escuché en internet a alguien que dijo que todas estas ordenanzas que nos están dando las autoridades, que son cosas del diablo y no sé qué, pero es completamente equivocado. Se ve que no ha leído la Biblia, pero ¿sabe qué ejemplo dio este hombre? Dijo, cuando Dios mandó las plagas a Egipto, dice la Biblia que ninguno de sus hijos y ninguno de sus hijas fueron enfermos y murieron, sino que salieron todos sanos y con plata y con oro. Dios los guardó, las plagas mataron a todos pero al pueblo de Dios no. Y cuando las tinieblas, dice la plaga de tinieblas, estaba en el mundo, donde estaba la casa de los creyentes había luz. Lo que no decía este hombre es que los creyentes no salieron de la casa. Dios le dijo, guárdense adentro de la casa. Ninguno salió diciendo, revoleando el poncho, diciendo, Dios me sana a mí, no me tengo por qué estar adentro. No. Dios le dijo, guárdense, quédense adentro de la casa y pongan la sangre del cordero en la puerta. Y el ángel de la plaga va a pasar y no va a entrar en sus casas. Pero ellos no salieron, ni con bandera, ni con bombo, ni a abrazarse, ni a saltar. No, estuvieron adentro. Y les aseguro que había silencio. El griterío estaba afuera, pero el pueblo de Dios no tenía mucha alegría, estaba temblando. Pero por su obediencia Dios los guardó. Eso es lo que no dice este hombre que está diciendo que desobedezcamos al protocolo. El otro día estaba escuchando una estadística. Aquí en la Argentina, más de 145 pastores han muerto. Pero yo he visto videos, no se cuidaban, no guardaban el protocolo. Cientos de jóvenes se contagiaron con el COVID. Me duele en el alma, pero esto no es fe, hermanos queridos. Después toda la gente dice, pero ¿cómo Dios? ¿Cómo Dios? Dios es fiel. Este es un problema que confundieron fe con deseos personales. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lea la Biblia. Si usted lee la Biblia no va a ser confundido. Y si siente algo contrario a la Biblia, no se guíe por lo que siente, sino guíese por la palabra. La fe de Dios nos hace obedecer a Dios. Y esta obediencia vence la rebelión del mundo. Fíjese que los médicos hoy en día están pidiendo, por favor, a los jóvenes de 15 a 40 años que se cuiden, porque los hospitales, los sanatorios, las clínicas privadas, los hospitales públicos están llenos de jóvenes.
no se han cuidado. Y los médicos están agotados diciendo que se cuiden, que guarden el protocolo. Si usted guarda el protocolo, obedece a Dios. Ahora, si usted no guarda el protocolo y anda abrazándose y saltando porque Dios... Después cuando usted se enferme, no le eche la culpa a Dios. Después se va a preguntar, ¿cómo Dios no obró? Porque no leíste la palabra, no te interesó leer la palabra. El gobierno cósmico del cual estamos hablando inspira a los hombres a desobedecer. La misma desobediencia que está en el mundo. Mire, los médicos están diciendo, por favor, los jóvenes de 15 a 40 años guarden el protocolo. Ellos no lo guardan. Bueno, hay creyentes que no lo guardan. Están a la misma altura de los mundanos, de los que están bajo esta rebelión del sistema de este siglo, como dice la palabra de Dios. Están creyendo cosas de su puro sentimiento. No se sabe cuál es el creyente y cuál es el mundano. Los dos desobedecen. Tendría que notarse que los que obedecen son los hijos y las hijas de Dios y dan el ejemplo, que no mienten, que creen en el Señor, sí, pero le obedecen. Hay que intentar hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Ahora, tampoco podemos guiarnos mucho por el ejemplo que dan algunas autoridades que nos dicen que no hagan esto y ellos lo hacen. Yo sé que usted lo está pensando. Pero mis hermanos queridos, nosotros tenemos que saber lo que dice Dios. Si la persona que está al lado mío dice que es creyente y yo veo que está actuando mal, por eso yo no voy a actuar como ella o como él. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Por más que me diga que es evangelista terrible, no me interesa. Si yo veo que está actuando mal, no lo voy a imitar. Yo imito a Dios, que es el que me guarda y el que me guía. ¿Sabe cómo llamó Jesús a esta gente que dice, no le hagamos caso a las autoridades? Le llamó ciegos, guía de ciegos. Es decir, pecadores que guían a otros pecadores. Los dos se van a ir al pozo, dijo Jesús. Dios no oye ni responde a la necesidad de un desobediente. Dios responde a la fe. Escuche bien. Responde a la fe que tiene que ver con la obediencia. Dios responde a la fe y a la obediencia de su palabra. Mire que hay necesidad en el mundo, pero Él responde a la fe, a los que creen en Él y a los que creen en la palabra de Él. Aparte de esto, a ver si todavía tengo unos minutos, han aparecido profetas que están dando unos mensajes tan, ¿cómo diría?, tan sensitivos, que tocan mucho los sentimientos. La gente está preocupada, cargada, angustiada, y estos aparecen con mensajes raros en estos días. Cuidado con estos profetas que dicen, dice el Señor. Todo lo que dicen hay que balancearlo con la palabra de Dios. Es la hora de leer lo que Dios dice en su palabra. Fe en la palabra de Dios. El mensaje que tenemos que dar hoy y que tenemos para Dios está en la Biblia. Ahora mire, hay muchísima gente que prefiere oír al profeta porque no quiere tomar el trabajo de leer la Biblia. Es más fácil escuchar al profeta. Más difícil es leer y orar. Hay mucha gente que viene a usted como creyente y dice, por favor, ¿por qué no ora usted? Ellos no oran, le piden que usted ore por ellos. Bueno, estos son los mismos que después, en lugar de ir a buscar en la palabra una respuesta a su necesidad que está en la Biblia, quieren escuchar las profecías, los mensajes proféticos.
Mire, vamos a leer algunas palabras acá de la Biblia para que se dé cuenta que ya no necesitamos tanta profecía, ¿eh? Mire, segunda de Pedro. Vamos a ir a la palabra de Dios directamente. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Yo no estoy en contra de la profecía, pero quiero la profecía bíblica, no la de los hombres. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, de lo que está escrito, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, esta es la profecía que Dios nos ha hablado. Cuando usted escucha una profecía que la trae una persona, sea hombre, sea mujer, tiene que estar de acuerdo a esto, porque dice que esta es la mayor revelación que Dios nos ha dado. La demás revelación que venga de afuera de esta palabra es secundaria, es inferior. Esta es dice, la palabra profética más segura es esta. Gracias a Dios que nos dejó una Biblia el Señor. Imagínense que nos guiáramos por tradición, como algunas religiones en este país. Empezaron a decir algo allá hace 100 años, a los 200 años está transgiversado. Lo que empezó a decir ya no se sabe lo que es. Pero acá hace 6.000 años que esta Biblia no ha cambiado. Sigue diciendo lo que dijo hace 6.000 años, desde la creación hasta hoy. Tengo que terminar. Vamos a ir a Josué. Josué, la palabra del Señor, Josué capítulo 1, versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Día y noche, siguiendo esta palabra. Quiero orar por lo que me están mirando y escuchando. Si eres nuevo, únete a nuestra oración. Y si ya eres viejito de años, también únete. Nuestra palabra en estos días ha sido que esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Así que vamos a orar a Dios y a darle gracias por su palabra que nos ha dado la fe que necesitamos para vencer. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tú bendigas a todos los nuevitos que me están mirando y a las nuevitas y también a todo creyente de años y pastores y amigos. Señor, queremos darte muchas gracias porque no solamente tu bendición ha traído a nuestro corazón paz, sino que tu bendición nos ha traído esta palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Gracias por todo lo que haces, lo que has hecho y por lo que harás. Porque tu palabra sigue siendo sí y amén. Ayúdanos en estos días a tomar la fe de obediencia en tu palabra y a no guiarnos por nuestros sentimientos o por nuestros deseos personales, a tener sabiduría de entender cuando alguien nos trae un mensaje que no es el tuyo. Más en estos días de tanta confusión, de tanto dolor. Señor, que tu palabra sea efectiva y veraz. Bendice a tus siervos, bendice a tus siervas
y ayúdanos a cuidarnos para ti, porque somos la novia, que nos cuidamos para el novio. Te lo pedimos con toda la fuerza de nuestro corazón y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga muchísimo y nos veremos en el próximo programa.